Circuitos eléctricos. Uno de los temas más importantes e interesantes que debemos comprender es la forma en que la electricidad funciona y cómo se distribuye en los diferentes circuitos eléctricos. Por eso vamos a dedicar este video a explicar cuáles son los principales componentes y características para el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos, en ellos, la corriente eléctrica, ¿sí? Nos permite llevar a cabo la circulación de electrones a través de conductores. Podemos decir que la corriente eléctrica es una carga en movimiento que se mueve a través de los conductores electrónicos, o eléctricos más bien, y estas cargas están conformadas porque tienen electrones móviles en las capas superiores de los átomos de estos elementos conductores y que permiten viajar de un extremo a otro del conductor por la acción de la fuerza eléctrica. La carga es una propiedad de la materia y esta puede ser positiva o negativa dependiendo de la cantidad de electrones libres o la ausencia de electrones que tiene la materia. Si nosotros analizamos esto un poco más gráficamente, podemos ver que los circuitos eléctricos, la magnitud de la carga de un electrón es la menor carga posible en la materia. Esto es igual a una carga eléctrica, vamos a decir, la carga más pequeña, que corresponde a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, que es una forma de energía eléctrica. Ahorita vamos a analizar esto. Aquí si lo vemos gráficamente, si nosotros vemos un conductor, vamos a tener una sección transversal que nos va a dar un área de la circunferencia que conforma el conductor. Esto está en metros cuadrados, obviamente. Y entonces el flujo de electrones se va a llevar a cabo a través de ese conductor, donde A representa la superficie del conductor en metros cuadrados y que corresponde a la intensidad de corriente en amperes, ¿sí? La cantidad de corriente que va a viajar en ese conductor. U, que corresponde a la velocidad de la corriente, ¿sí? A la que se mueve, la velocidad a la que se mueven los electrones, y esto está en metros por segundo, es una velocidad. Y Q, que representa la carga. La carga es el esfuerzo, vamos a decir, de la energía eléctrica para realizar ese trayecto, ese traslado. Entonces podemos encontrar aquí que si nosotros vemos, la intensidad es igual al cambio de la carga con respecto al cambio del tiempo, y esto se mide como coulombs por segundo. Esto son amperes. La carga es la cantidad de energía que puede ser aprovechada para realizar un trabajo, y al medirla con respecto al tiempo conforma los amperes. Entonces los amperes son los coulombs por segundo, que representa la intensidad de la corriente. El circuito eléctrico, si la tensión es el potencial de un sistema eléctrico para realizar un trabajo, entonces la tensión expresa el trabajo realizado para mover una carga eléctrica de un punto a otro. Por ejemplo, si quiero ir del punto A al punto B y tengo una resistencia que tengo que ir pasando, va a representar entonces una carga de trabajo el poder llegar del punto A al punto B. Los circuitos eléctricos, ¿sí? Van a ofrecer algo que conocemos como potencia. Entonces así podemos definir la potencia de la energía eléctrica como el producto de la tensión o voltaje, o sea, la cantidad de electrones que viajan, el voltaje, por la corriente, que es la intensidad, o sea, la cantidad de electrones por unidad de tiempo.
Y nosotros lo analizamos en una fórmula muy simple, nos dice que la potencia es igual a la intensidad, que es la carga por tiempo, por el voltaje, que es el trabajo por la carga. Esto, haciendo las operaciones correspondientes, nos da el trabajo por tiempo, por unidad de tiempo. Y entonces el trabajo por unidad de tiempo representa los watts. Entonces la potencia se mide en watts. En circuitos eléctricos vamos a encontrar varios componentes, por ejemplo, los nodos. En un circuito eléctrico, ¿sí? El nodo es el componente del circuito eléctrico donde interactúan más de dos conductores. Si tenemos dos conductores y un tercero aquí, entonces esto representa un nodo. Aquí pueden ser también que tengamos estos otros dos conductores y estos otros dos, y este es un nodo también. En un circuito eléctrico, la rama se le llama rama de un circuito eléctrico a la parte del circuito que une a dos nodos consecutivos. Si aquí tengo dos nodos y están unidos entre sí, entonces a este circuito, a este parte del circuito, se le conoce como rama, ¿sí? Es la forma en la que están unidos los nodos consecutivos. Ahora, por otro lado, también en los circuitos eléctricos vamos a encontrar las mallas. Y se le llama malla, aquí hay un error. Se le llama malla precisamente de un circuito eléctrico a la parte del circuito como circuito cerrado que puede seguirse sin pasar dos veces por un mismo nodo. O sea, si tenemos una malla en la cual yo puedo recorrer todos los nodos de esta manera, puedo pasar por estos nodos sin recorrerlos dos veces. A esta estructura que me permite recorrer los nodos se le llama malla, precisamente. Los circuitos eléctricos se basan en varias leyes. Una de ellas es la ley de Ohm. En un circuito eléctrico, el voltaje, la corriente y los resistivos siempre están en balance. Esto quiere decir, por lo que al aumentar el voltaje en un circuito con resistencias fijas, generará un incremento en la corriente eléctrica. Ahora, al incrementar la resistencia en un circuito con una tensión o voltaje fijo, entonces se reduce la corriente eléctrica. Por lo que la relación entre el voltaje, la intensidad y la corriente eléctrica y la resistencia de los circuitos eléctricos se conoce como ley de Ohm y se representa como voltaje igual a intensidad por resistencia, que es lo mismo que intensidad igual a voltaje entre resistencia, y que es lo mismo que resistencia igual a voltaje entre intensidad, en donde V es la diferencia de potencial en volts, y I es la intensidad de la corriente en amperes, y R es la resistencia en ohms. También tenemos otras dos leyes, que son las leyes de Kirchhoff. Existen dos leyes de Kirchhoff para los circuitos eléctricos, una que involucra directamente a la corriente y la otra que se refiere a la tensión. La ley de Kirchhoff para la corriente, LKC, así con ley de Kirchhoff para corriente, en todos los nodos la suma algebraica de las corrientes es igual a 0. Esto es, si yo tengo, por ejemplo, la corriente, la intensidad que estoy mandando por un circuito a partir de una batería o de una fuente de energía, y tengo tres resistencias conectadas en ese circuito y todas reciben ese voltaje, entonces la suma de esas tres resistencias tendrá que ser igual a la corriente suministrada en el circuito. Esto es menos I1 más I2 más I3 más I4 va a ser siempre igual a 0. Tanto para el nodo A como para el nodo B por las resistencias a las que están conectados.
Por otro lado, la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, LVK, en todas las mallas de circuito eléctrico, la suma algebraica de la tensión y las caídas, aquí tenemos otro errorcito, y las caídas de tensión, ¿sí? O sea, la pérdida de ese voltaje es igual a 0. ¿Por qué? Porque las cargas que recorren el circuito eléctrico transfieren la energía de un elemento a otro. Esto es, si se transfiere la energía y viaja en este sentido, entonces va a recibirse por aquí, va a recibirse aquí, va a recibirse aquí y regresa acá. Se cierra el circuito. O sea que si se moviera una carga en el lazo de un circuito, la energía total intercambiada debería sumarse a 0. La suma de tensión alrededor de las mallas es 0, porque tenemos el voltaje de la fuente, que está aquí, menos, y todas las resistencias que tenemos acá, voltajes de la resistencia A, B y C, y su suma dará 0 precisamente. Por otro lado, la resistencia resultante de la resistencia en serie es igual a la suma de las resistencias de la serie. Esto corresponde a la ley de corriente de Kirchhoff. La suma de las resistencias que estén va a ser igual a una suma equivalente, a una resistencia equivalente, y el voltaje que se va a encontrar en cada una de ellas va a ser igual. Entonces la intensidad de corriente como amperaje que se muestra en los amperímetros será exactamente igual en todos los puntos del circuito en serie. O sea, el amperaje, el voltaje va a ser diferente, lo vamos a ver más adelantito cuando estemos trabajando precisamente con la tensión. Pero la corriente se mantiene constante en el circuito. Los circuitos eléctricos en serie, ¿sí? Si conectamos una fuente de tensión continua, como esta, y voltímetros en paralelo para cada una de las resistencias del circuito eléctrico, la caída de tensión, o sea, el voltaje recibido en cada uno de estos puntos, ¿sí?, en cada voltímetro refleja la caída parcial de tensión, y la suma de la caída de tensión en cada uno de ellos, en cada elemento, es igual a la tensión total aplicada en el circuito. Esto corresponde precisamente a la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, este voltaje tendrá que ser igual a la suma de todos estos voltajes, aun cuando aquí tengamos diferentes voltajes por las resistencias que están dejando pasar cierta cantidad de voltios. Las ramas de los circuitos eléctricos que conectan un mismo par de nodos, tenemos otro errorcito, que conectan un mismo par de nodos, se hallan en paralelo, ¿sí? Aquí están en paralelo, y están sometidas a la misma tensión en los circuitos en paralelo. La corriente fluye en todos los caminos disponibles de la tensión en cada rama, será igual. Ahora, esto es cuando tenemos circuitos en paralelo. Entonces, la corriente va a fluir en todos los caminos que estén disponibles en el circuito. Sin embargo, sí, y aquí viene una diferencia. En los circuitos en paralelo, si se tienen resistencias diferentes en A y en B, por ejemplo, ¿sí?, la corriente tenderá a fluir con mayor intensidad en la rama con menor resistencia, por lo que esta propiedad de los circuitos puede ser utilizada para alimentar con diferentes intensidades dos ramas de un circuito, como aquí. Sin embargo, la suma de la inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de la resistencia en A más la inversa de la resistencia en B
más la inversa de la resistencia en C, etc. Circuito eléctrico. ¿Qué podemos entender por circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una unión de dos o más elementos que permiten circular la corriente eléctrica, facilitando el flujo de electricidad, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de controlarla y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, estufa, energía luminosa, bombilla o energía mecánica motor, entre muchas más. Los componentes de un circuito eléctrico pueden ser activos. Los componentes activos son todos aquellos componentes que dependen de una fuente de energía. Por lo general, pueden excitar un circuito inyectando energía en el circuito. Estos componentes pueden ser semiconductores, transistores, circuitos integrados, fuentes de alimentación o baterías, entre otros. También podemos encontrar en los circuitos eléctricos componentes pasivos. Estos componentes pasivos son todos aquellos componentes que dependen de una fuente de energía. Ejemplo de componentes pasivos son los componentes básicos como resistencias, inductores, sensores, transductores, antenas, etc. También pueden ser componentes electromecánicos como cristales, resonadores, etc. Las características de los componentes electrónicos activos. Primero es que suministran energía a un circuito y tienen la capacidad de controlar el flujo eléctrico. Requieren de una fuente de energía normalmente en forma de corriente continua. Entregan o producen energía en forma de voltaje o corriente. Son capaces de proporcionar ganancia y potencia al circuito. Los circuitos eléctricos se componen de elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos más comunes son baterías, fuentes de alimentación, generadores eléctricos, etc. Semiconductores, transistores, circuitos integrados. Los elementos pasivos más comunes son componentes básicos como resistencias, inductores, sensores, antenas, etc. Los componentes electromecánicos como cristales, resonadores, interruptores, circuitos impresos, etc. Los componentes electrónicos activos más comunes que habíamos comentado que podrían ser como la batería, fuentes de alimentación, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, semiconductores como diodos, LED, célula, fotovoltaica, solar, panel fotovoltaico, transistores como transistores, fototransistores, GFETs, MOSFETs, tiristores, transistores compuestos, circuitos integrados como circuitos integrados normales, digitales, analógicos, sensores en efecto Hall, sensores de corriente, procesadores, componentes optoelectrónicos y otros componentes como los RT, BFD, TFT, LEDs, tubos de vacío, tubos rectificadores, emisores, tubos de descarga de gas, ignitrón y triatrón. Bien, ¿qué es una fuente de voltaje? Es un dispositivo que ofrece un voltaje constante e independiente de la corriente. Se conoce como fuente de voltaje ideal y ofrece cero resistencia interna. Cede electrones al circuito. Es una fuente de voltaje. La fuente de corriente es un dispositivo que suministra corriente eléctrica a una carga. Puede ofrecer corriente alterna o corriente directa. Proporciona la corriente para las cargas del circuito como resistencias, capacitores, ¿sí? Por ejemplo, los automóviles utilizan este tipo de estructuras para su funcionamiento, motores, etc. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal
Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. En los semiconductores, ¿sí? Podemos hablar de que los materiales semiconductores utilizan como material base principal los tres elementos principales del grupo 4A de la tabla periódica: el carbono C, el silicio Si y el germanio Ge. Voy a explicar un poquito más a detalle lo que son los semiconductores por su importancia en todo lo que corresponde a los circuitos eléctricos y electrónicos. Son materiales que pueden comportarse como conductores y como no conductores, ya que cuentan con 4 electrones en su último nivel electrónico, y es por esto que pueden ceder o pueden ganar electrones para completar su octeto de Lewis en su último nivel. El carbono, por ejemplo, de símbolo C, de estructura atómica, la estructura atómica del carbono, que cuenta con 6 electrones y su peso atómico cercano a 12, ya que en su núcleo tiene 6 protones y 6 electrones. Esto es, tiene un número atómico de 6, lo que le proporciona la parte principal de su peso, y por ese motivo su peso es de 12 UMAS, o sea, los 6 protones y los 6 neutrones le dan ese peso de 12 unidades de masa atómica. Su distribución electrónica de elementos de los electrones en sus órbitas es la órbita más cercana al núcleo, que es el 1s2, y las más lejanas de su núcleo, que es la 2s2 y 2p2. Esto nos representa 4 electrones en su último nivel, 2 en el nivel S y 2 en el nivel P. Por lo que en su último nivel, ¿sí?, el 2, cuenta con los 4 electrones, lo que le confiere la característica de pertenecer al grupo 4A de la tabla periódica de los elementos, y por eso también es considerado como semiconductor, porque tiene la capacidad o de ceder esos 4 electrones de su último nivel, o de ganar 4 electrónicos para complementar el octeto de Lewis del mismo. El silicio, por ejemplo, de símbolo Si, es una estructura la estructura atómica del silicio cuenta con 14 electrones y su peso atómico es cercano a 28, ya que en su núcleo tiene 14 protones y 14 neutrones, lo que le proporciona la parte principal de su peso. Por ese motivo, su peso es de 28 unidades de masa atómica. Su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. Tanto el nivel 1 como el nivel 2 son niveles completos, estables, y el nivel de intercambio electrónico que ofrece es el nivel 3, en donde ofrece la capa 3s2 y la capa 3p2, que son las que pueden intercambiar estos 2 electrones del 3s y 2 electrones del 3p, para tener 4 electrones en su último nivel que pueden intercambiarse o ganarse, por lo que en su último nivel, el 3 cuenta con 4 electrones, lo que le confiere la característica de pertenecer también al grupo 4A de la tabla periódica de los elementos. Y esto le confiere la característica de ser también un semiconductor. Por otro lado, el germanio, también del mismo grupo, Ge, su símbolo Ge, tiene una estructura atómica del germanio que cuenta con 32 electrones, y su peso atómico es cercano a 64, ya que tiene en el núcleo 32 protones y 32 electrones, lo que le proporciona la parte principal de su peso, y por ese motivo su peso es de 64 unidades de masa atómica. La distribución electrónica de sus la distribución de sus electrones, la distribución electrónica de este átomo, de este elemento, tiene su nivel completo 1s2, tiene su nivel completo 2s2, 2p6, tiene su nivel completo 3s2, 3p6, 3d10, y además tiene su cuarto nivel incompleto, y es el que le confiere la característica
de poder ceder o ganar 4 electrones, 4s2, 2 electrones del nivel S y 2 electrones del nivel P, por lo que en su último nivel, el 4, cuenta con 4 electrones, lo que le confiere la característica de pertenecer al grupo 4A de la tabla periódica de los elementos. De hecho, es uno de los elementos en la actualidad más utilizados para la fabricación de semiconductores. Un grupo principal de semiconductores son los diodos, y analicemos este grupo un poco más adelante. Para lograr el comportamiento de los diodos se requiere al menos 2 capas de semiconductores que explicaremos también para comprender su funcionamiento. Los diodos más conocidos son diodo LED, diodo PIN, diodo varicapa o Vartor o diodo tuning, diodos rectificadores, diodo Schottky, diodo Zener y diodo láser. Cada uno tiene una función y una aplicación específica en la electrónica. Para lograr el comportamiento de las capas de los diodos como N y P, si tenemos 2 bloques de germanio como material base para la fabricación de un diodo, el material interno neutro con 4 electrones en su último nivel electrónico. Así tenemos el bloque 1 de germanio y el bloque 2 de germanio. Ahora, para lograr el comportamiento de las capas de los diodos como N y P, si a estos bloques le agregamos materiales contaminantes llamados materiales dopantes, así tenemos que, por ejemplo, al primer bloque, al bloque 1 de germanio, le agregamos un poco de aluminio, ¿sí?, que es del grupo 3 y que cuenta solo con 3 electrones en su último nivel, lo que va a generar un déficit de electrones en la aleación, porque le va a faltar un electrón para tener los 4 electrones básicos como semiconductor. Entonces esto va a generar que esta aleación entre aluminio y germanio tenga un comportamiento tipo P. Se hace positivo por la falta de electrones, ya que los electrones son negativos. Por otro lado, si nosotros agregamos un poco de antimonio, que es del grupo 5, por lo tanto tiene 5 electrones en su último nivel, y hacemos una aleación de antimonio con el germanio, entonces vamos a tener un bloque de germanio que va a estar cargado con más electrones de los normales. En lugar de tener 4, va a tener 5, y esto va a generar que, como los electrones son negativos, este bloque, esta aleación se comporte como N, o sea, negativa. Entonces vamos a tener positivo y negativo. Esta unión, ya teniendo, por ejemplo, el bloque positivo y el bloque negativo, si hacemos una aleación entre ellos, así los juntamos, va a generarse precisamente un área de intersección entre los dos bloques, que va a ser una unión que se conoce como unión bipolar, generada por la unión de los bloques, ya que tenemos cargas con mayor cantidad de electrones y cargas con menor cantidad de electrones, y aquí vamos a tener un área de aleación que está intentando equilibrar esas cargas. Así vamos a tener un diodo del tipo PN. Muy bien. Ya con el diodo estructurado, la forma de alimentación eléctrica se puede hacer por los dos extremos. Yo puedo suministrar energía eléctrica, voltaje, por este extremo, para ver cuál es su comportamiento. La polarización directa se da cuando inyectamos energía eléctrica por la capa N y fluye esta hacia la capa P. Esto es la unión bipolar generada por la unión de los dos bloques, y nos dice que el campo exterior favorece la difusión de los mayoritarios, o sea, donde tenemos más cantidad de electrones, ¿sí? La zona de transición se hace más estrecha por los electrones que se están suministrando, se junta, se hace más estrecha esta zona de transición, y entonces permite más fácilmente el flujo de electrones.
La corriente de minoritarios es prácticamente despreciable, por tanto no hay un impulso inverso y se da un flujo directo. Por eso se conoce como polarización directa. Por otro lado, si nosotros lo que hacemos es suministrar los electrones por el lado P, por el lado donde hay déficit de electrones, ¿sí? Entonces se da una polarización inversa, ¿sí? Y esto es cuando inyectamos esta energía. La capa intermedia, la capa bipolar, va a tender a obstruir más el paso por la cantidad, porque aquí van a tratar de quedarse electrones acá, y el flujo de energía va a ser mucho menor en este sentido. Incluso puede verse bloqueado el paso de la energía si no se tiene una cantidad de energía suficiente. Esto se llama polarización inversa. Las características de los componentes electrónicos pasivos. Solo pueden recibir energía que pueden disipar, absorber o almacenar. O sea, o la disipan, de algún modo se deshacen de ella, o la absorben, la retienen, la guardan y la almacenan en un campo eléctrico o en un campo magnético. Pueden funcionar en ambos campos. No necesitan ninguna fuente de energía eléctrica para funcionar. Pueden influir en el flujo de la electricidad que los circula. Pueden resistir su flujo, almacenar energía para su posterior utilización, o producir una inductancia. No pueden controlar ni amplificar la electricidad. Son receptores de energía eléctrica, los elementos pasivos. Los componentes electrónicos pasivos más comunes son componentes electrónicos básicos como, por ejemplo, resistencias, condensadores, inductores, bobinas, memristor, sensores, detectores, transductores, antenas, módulos de ensamblaje, entre otros, hay más. Los componentes electromecánicos, como dispositivos de piezoeléctricos, cristales, resonadores, terminales y conectores, cables, interruptores, dispositivos de protección de circuitos, tarjetas de circuito impreso, dispositivos mecánicos como ventiladores y lámparas. Los principales, por ejemplo, los componentes electrónicos resistivos, las resistencias, son circuitos resistivos que son una serie de resistencias en un circuito. Los circuitos resistivos solo contienen resistencias. Están conformados por elementos conectados entre sí. Los circuitos eléctricos resistivos se caracterizan por no tener más elementos durante la trayectoria de la energía, excepto las resistencias. Debido a que los circuitos en serie, paralelo o mixtos se caracterizan por la forma en que fluye la energía y en contener o tener la resistencia, los circuitos eléctricos resistivos pueden presentarse como de estos tipos o ser características propias de los tipos de circuitos. Otro de los componentes que vamos a encontrar son los componentes electrónicos inductivos. Aquí presentamos algunos ejemplos. Los circuitos inductivos representan la impedancia o circuito inductivo puro y se representa con la reactancia inductiva XL en la parte imaginaria del complejo resultante y sin considerar la parte real. XL es la reactancia que representa los inductores puros al paso de la corriente eléctrica, y estos solamente van a funcionar con corriente alterna. ¿Sí? Los componentes electrónicos capacitivos sirven para almacenar cargas y energía. Están construidos por dos conductores aislados, aislado uno del otro con cargas iguales y opuestas.
La relación QB recibe el nombre de capacidad y esta capacidad se mide en faradios. Un faradio es igual a un coulomb sobre el voltaje. Los faradios es igual a coulomb por voltio. O sea, si yo tengo un coulomb y lo divido entre un voltio, entonces voy a obtener un faradio. Su nombre es en honor a Michael Faraday. Y la capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger o almacenar energía en forma de carga eléctrica, ¿sí? Un coulomb es igual a un ampere por segundo, para que tengamos una idea de sus capacidades. Aquí tenemos diferentes componentes electrónicos capacitivos, que son precisamente los capacitores, ¿sí? Bueno, hay de muchísimas formas y tamaños e incluso de muchos materiales. Los componentes electrónicos, sensores, son componentes electrónicos que permiten medir diferentes magnitudes físicas y que intervienen en los procesos industriales y que facilitan la labor de automatizar los procesos. Permite el desarrollo de autómatas al referirse a dispositivos que miden magnitudes físicas y que permiten el control autónomo o asistido de los procesos. Esencialmente existen sensores analógicos y sensores digitales y cada uno tiene aplicaciones específicas en el campo de la automatización de procesos. Los componentes electrónicos como actuadores electrónicos son componentes accionados por corriente eléctrica, son utilizados en los diferentes aparatos mecatrónicos como robots y entre los más comunes podemos identificar los motores de corriente directa, los motores de pulsos o de pasos, las electroválvulas, las aleaciones con memoria de forma, por ejemplo el nitinol, los relevadores, los servomotores, etc. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.